Amada Iglesia del Señor, paz a vosotros. Ocupen un momento su asiento. En esta tarde quiero compartir otro tema. Quizás para muchos es difícil, pero ya lo hemos visto a través de la Escritura que dice que un pueblo sin profecía es disipado, o sea, no sabe dónde ir. Es como alguien que está en un lugar pero no sabe para dónde va ni de dónde viene. La profecía es la antorcha de Dios, la antorcha de la iglesia que nos va marcando las pautas o el tiempo en el que va caminando. Y lo que ustedes ven en la pantalla lo compartimos el día primero de este mes con la apertura de los sellos. Y mis hermanos, hay algunas preguntas y me interesa, me da alegría que hay pequeñitos que están interesados también por saber qué es la profecía. En este caso estamos tocando lo que son los sellos. Los sellos son eventos o son acontecimientos, son misterios que Dios tenía para su pueblo y para el mundo entero, y que tenían que ser revelados en el tiempo que Dios lo había determinado a través de sus profetas. Y quiero dar lectura a uno de los pasajes que se encuentran allá en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 12, que este siervo de Dios también quería saber cuándo y cómo acontecerían estas cosas, hablando de los sellos. Y dice así, ya en la lectura base que vamos a tener en un momento, ahí sí les voy a pedir que me acompañen, pero quiero darle lectura a estos pasajes que dice en Daniel, capítulo 12, del verso 7 en adelante. Dice: y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive, por el viviente en los siglos, que será por tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Verso 8: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? Verso 9: y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Misterios que ni el mismo pueblo de Israel pudo lograr entender, aún estando presente Jesús. Y cuando vemos a través de esta escritura, allá en Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 4, dice así, verso 14, perdón. Apocalipsis capítulo 5, verso 14. Y los 4 animales decían: amén. Y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Y estamos hablando de la apertura de estos misterios, de estos sellos, porque eso es un misterio. Un sello quiere decir algo que Dios tenía oculto. Ya leímos allá en Daniel 12:10 que los
no entendidos o los que no obedecen a Dios no lo van a poder entender. El libro de Apocalipsis se le conoce como el libro de las revelaciones. No cualquiera lo puede entender, pero nosotros hoy lo que vamos a aprender es de que hay un pueblo que ha sufrido mucho, a través del tiempo ha pasado muchas dificultades, pero es para que se cumpla lo que nosotros mismos confesamos a través de esta alabanza. Tienen que ser pasados por el fuego. Nosotros tenemos que ser pasados por el fuego. Este pueblo ha venido caminando y ha sido pasado por el fuego. Y ese pueblo es la iglesia de Dios. A ese pueblo es al que nosotros nos le hemos unido. A ese pueblo que venía caminando, que lo venía guiando nuestro Dios y nos le hemos unido en el camino. Ahora somos participantes también de todas estas cosas. Así que entonces en la primera diapositiva miramos la apertura de los 7 sellos. En la segunda diapositiva, y les voy a ir pidiendo a mis hermanitos si me van apoyando. En la segunda diapositiva fue lo que nosotros miramos en qué año fue la apertura del primer sello, del primer evento, del primer misterio que Dios reveló, no solamente a la iglesia, sino al mundo entero. Y el 8 de este mes que estamos, dimos también la explicación del segundo sello, que es en la diapositiva número 3. Allí explicamos las representaciones de cada cosa que se le había revelado al apóstol Juan. Así que hoy no se nos va a hacer muy difícil poder comprender lo que viene a significar el tercer sello, que es la diapositiva número 4. Y en esa nos vamos a mantener un rato. Ya que mis hermanos, los sellos y las trompetas, porque también hay preguntas, y como que si fuera algo o fuera igual, solamente que los sellos son acontecimientos, son secretos que Dios le iba a revelar a su iglesia, al mundo entero, pero las trompetas, el toque de una trompeta es cuando, vamos a poner un ejemplo, el ejército tiene ahí en el pueblo, en el tiempo pasado se le llamaban atalayas, alguien que estaba vigilando y cuando miraba al enemigo, daba el toque de trompeta, avisaba. En este caso, a través de la Escritura, lo que es el toque de una trompeta es el anuncio de algo catastrófico que va a acontecer. Jesús fue el primero que tocó esa trompeta y su cumplimiento fue en el año 70. Y cuando leemos la historia, lo que vino a ocurrir, que Jerusalén fue raída, fue quemada, la segunda trompeta, o sea, son acontecimientos que van casi específicamente para el pueblo de Dios. Y los sellos son misterios que he revelado a la iglesia, pero también al mundo entero. Entonces hoy vamos a conocer el significado de este tercer sello. Y para esto sí quiero que me acompañen a darle lectura al capítulo 6 de Apocalipsis, del verso 5 y verso 6. Y les voy a pedir si me acompañan de pie. Apocalipsis capítulo 6, verso 5 y verso 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve.
y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no engañes al vino ni al aceite. Amén. Dice: no hagas daño al vino ni al aceite. Ocupen su lugar. Y para esto le he pedido a 2 hermanos que me ayuden. Ya les he mencionado que a veces me falla mi vista, pero vamos a tratar de explicarlo. No nos vamos a detener mucho en la primera explicación de esta representación de este ser que aparece en la apertura de este tercer sello, porque aquí dice que el tercer animal, acuérdense que el primer animal que le dice a Juan: ven y ve, y que tenía una representación como de ¿qué? ¿Se acuerdan? De un león. Y el segundo animal que le dice ven y ve, y era para la apertura del segundo sello, tenía la figura de un becerro. Aquí dice el verso 5: y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal. ¿Qué figura tenía este tercer animal? Dice que una figura, una representación como de hombre. Y le dice: ven y ve lo que te voy a mostrar. Y dice que cuando él mira y se abre el sello, aparece un caballo. Y en esta primera diapositiva, o en la número 4 que estamos viendo, vamos a explicar un poco de lo que aquí se muestra o sale, las representaciones de estos seres. Y como primero tenemos el caballo. Ya el caballo lo miramos en estos 2 temas pasados. ¿Qué es lo que representa? Fuerza, poder, fortaleza. Pero también representa un sistema de doctrina, una enseñanza. En este caso, este caballo es contrario, muy contrario a los otros 2, porque el primero era blanco, que representaba pureza, justicia y humildad. Y el segundo caballo, que también era fortaleza y fuerza, poder, pero era rojo. Este representaba guerras, derramamiento de sangre. Pero aquí en este caballo dice que su color es negro. Este caballo, entonces ya miramos que Dios a través de la Escritura lo representa o lo toma como representando un caballo por la fuerza que tiene, por la fortaleza que tiene, porque estos se usaban para las batallas y eran más fuertes que ningún otro animal. Pero también encontramos que este caballo, en el Salmo 45, verso 4, que no vamos a ir al texto, dice que cabalga sobre palabra. Solamente que en el primero dice cabalga sobre palabra de verdad. Y entonces mirábamos que representa a Jesús. Pero este cabalga sobre palabra de mentira, porque caballo también entonces es un sistema de doctrina. Pero dice que su color era negro. ¿Qué es lo que simboliza lo negro? ¿O qué representa lo negro? Lo negro es la ausencia de la luz, o sea, son tinieblas. Pero vamos a verlo a través de algunos pasajes en la Escritura.
Ese color negro dice, y le voy a pedir a mi hermanita Yuri, en Jeremías 14, verso 1 y 2, estamos viendo los símbolos de estos seres que aparecen o que se muestran a través de esta revelación que le está haciendo nuestro Dios al apóstol Juan. Jeremías capítulo 14 del 1 al 2, ¿qué es lo que representa ese color negro? Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus pueblos, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Amén. Palabra de Jehová que fue a Jeremías con motivo de la sequía. Estamos viendo que a causa de la sequía hubo muerte, hubo hambre, y esto viene a representar el color oscuro de este caballo. También dice Lamentaciones, hermano Trini, adelantito de Jeremías, en el capítulo 5 de Lamentaciones, verso 10. Dice así: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Nuestra piel se puso negra a causa del hambre. Entonces vamos a irnos imaginando en el estado espiritual que venía a acontecer con este color negro. Dice también ahí mismo en Lamentaciones, pero ahora el capítulo 4, verso 8 y 9, mi hermanita Yuri. Oscuro más que la negrura en su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Amén. Dichosos aquellos que murieron a cuchillo, porque murieron de un solo. Pero fue lamentable los que murieron a causa del hambre. Quiere decir que este acontecimiento que se está dando a revelar al apóstol Juan es algo que va a acontecer en la tierra, y que es ese color negro de ese caballo que vemos en el verso 5 de Apocalipsis. Pero también dice que sobre ese caballo venía un jinete, y ese jinete traía ahí en la Biblia dice una pesa, quiere decir una balanza. ¿Qué simboliza una balanza? Una balanza, vamos a verlo a través de la Escritura, dice Proverbios, mi hermanito Trini, en su capítulo 11, verso 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Amén. El peso falso es abominación a Jehová, mas el peso justo le agrada a nuestro Dios. Ahí mismo en Proverbios, pero ahora en su capítulo 16, verso 11. Peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Amén. Peso y balanza justas son de Jehová. Estamos viendo que este ser que viene montado sobre ese caballo trae una balanza. Pero dice, hay una frase que dice pan por peso. O sea, un denario por una libra, un denario va a costar. Aquí lo que estamos viendo a través de este simbolismo es de que simboliza escasez y hambre. Es lo que vendría a acontecer no solamente al pueblo de Israel. A ellos sí les tocaría la parte más dura, pero sería para el mundo entero.
Estamos viendo los simbolismos de este ser que aparece en la apertura de este tercer sello. Vamos a ver con lo que dice peso por peso. Ezequiel capítulo 4, verso 16. Mi hermano Trini. Me dijo luego, hijo de hombre, me he aquí agradantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Aquí nuestro Dios, a través del profeta Ezequiel, está advirtiendo al pueblo de Israel cómo es que le va a acontecer si no va caminando por el camino que le ha mostrado. Le está dando a conocer con el sufrimiento que va a enfrentarse a la desobediencia. Dice que comerán el pan por peso, quiere decir subirá de precio. Quizás no lo van a poder comprar. Y no tan solo eso, sino que habrá escasez en la tierra. Ahora dice el libro segundo de los Reyes, en su capítulo 6, verso 25. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, 25, mi hermanita Yuri. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte en un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Amén. Y vamos a detenernos un poquito. ¿Qué es lo que vemos acá? Estamos hablando que cuando dice peso por peso o una libra costará un denario, quiere decir que habrá escasez y se pondrá muy carísimo. Y aquí lo que vemos dice hubo grande hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ella, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta de un cabo de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Podemos imaginarnos el sufrimiento que tenía este pueblo. Estamos viendo la escasez que va a acontecer de alimentos. Ahora dice el verso 28 y 29, mi hermanita Yuri. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Amén. ¿Hasta dónde llegó la gente en este tiempo de escasez? Dice que ya no tenía nada que comer y había 2 mujeres que tenían 2 niños, y el acuerdo que hicieron que para poder seguir viviendo tuvieron que acordar que había que comerse primero a uno y al día siguiente se iban a comer el otro. Pero aquí encontramos que dice que al día siguiente que le tocaba a la otra, lo escondió. Podemos imaginarnos ustedes como mamás llegar a ese punto. Lo hemos visto a través de historias de hombres que se van o al, ¿cómo le llaman a los que van a las montañas y de repente se pierden y ya no tienen nada que comer? Los que se van al alta mar y se quedan sin alimentos, llegan a comerse entre ellos mismos. Pero aquí estamos viendo a través de la Escritura que esto aconteció en el pueblo de Israel. Hay otro verso más en Salmos, pero ese no lo vamos a tocar para irnos más
rápido. Entonces estamos viendo que hubo escasez en ese tiempo de alimentos literales. Y lo que estamos viendo con la apertura de este sello es de que va a haber escasez también en este tiempo, pero no de alimentos, sino de palabra de nuestro Dios. Entonces estamos viendo la apertura de este tercer sello, que su apertura fue en el año 622 de la era común, de la era que estamos viviendo. Y ya muchos años atrás Dios ya se los había hecho saber a sus escogidos, como a Juan. Daniel quería saber qué iba a acontecer o qué venía ahí en ese misterio, pero le dijo: cálmate, porque estos libros o estos misterios están sellados y no los va a poder ver nadie hasta el tiempo que yo tengo determinado. Así que esos 7 rollos que vemos en el capítulo 5 de Apocalipsis, y que el único que los pudo abrir fue Jesús. Y en el año 622 se descubre ese otro misterio. Aquí es donde vamos a ver un poco de historia, porque este personaje del que la Biblia lo está representando como un caballo negro, un jinete y una balanza, que más al ratito vamos a ver lo que dice el verso 6. No es nada más y nada menos que entonces un movimiento, un poder, una doctrina que viene a surgir en el año 622 que haría destrozos, querría desaparecer el Evangelio, querría desaparecer la Biblia. Y dijimos que estos sellos, una vez que se abren, no se han cerrado. Siguen abiertos. El primer sello se abrió en el año 26 y sigue abierto. El segundo sello se abrió en el 538 y sigue abierto. Este tercer sello se abre en el 622 y sigue abierto. Y este caballo va a pasos agigantados. ¿Quién fue este o el que encabezaba este movimiento? Vamos a ver un poquito de historia, y para esto entonces vamos a ver en su primera parte, en la diapositiva número 5, mi hermanita Uri, y vamos a hablar de este personaje ya, que ustedes a lo mejor lo han estudiado en la historia. Dice, la apertura de este sello fue en el año 622 después de Cristo con Mahoma. ¿Quién era Mahoma? Su nombre era Muhammad, que era solo parte de Abu Qasim, Muhammad y Abdalá, al-Hashim, al-Qurashi. Su contracción era Muhammad y castellanizado da origen a Mahoma. Su padre se llamaba Abdalá y su madre Amina. Pertenecían al clan de Hashim de la tribu de Quraysh. Nació en el año 570 en la tierra que comúnmente llamamos como Meca, pero en árabe se llama Maca. Poco tiempo de su nacimiento murió su padre, y al paso de otros años su madre también murió. Aproximadamente cuando tenía 6 años de edad, fue su tío Abu Talib quien se hizo cargo de él. Desde ese momento se casó a los 28 años con Jadilla, con quien tuvo varias hijas, pero solo una, Fátima, llegó a una edad adulta. Al inicio de su predicación se le consideró como un profeta, ya que, según algunos historiadores, padecía de epilepsia, es decir, caía por la enfermedad en un estado de inconsciencia. Unido de convulsiones, al despertar de ellos, empezaba a declarar que era el momento de la recepción de mensajes divinos,
En esos años, esta creencia era común. Una persona con esta patología era considerada como un profeta, lo cual ayuda para apoyar esta creencia, pero se trata tan solo de una repetición de estudio y no de una afirmación. Este sistema surgió entre los años 622 y 632. Se le conoce en la historia con el nombre de islamismo, siendo su fundador Mahoma, de quien dice la historia que era al principio de sus predicaciones, solo obtuvo éxito parcial, pero poco a poco fue aumentando el número de sus seguidores hasta alarmar a la propia tribu a la que pertenecía Mahoma, la de los coreshistas, que guardaba en la cava de la Meca, la piedra roja. Hasta ahí. Vamos a detenernos un poquito. Esta es la biografía de este personaje que ya de antemano Dios lo había anunciado a su pueblo, al mundo entero, que surgiría. Pero a través de los pasajes que vimos, el color negro, la balanza y la escasez que habría en la tierra, le estaba anunciando a su pueblo el peligro que acontecería por faltar el temor de nuestro Dios al pueblo. Entonces este personaje dice que cuando ya crece y empieza a levantarse, que cuando le venía esas convulsiones, él decía que era el ángel Gabriel que le estaba revelando las cosas. Muchos le creyeron. Aquí vemos que al principio dice que como que no tuvo mucho éxito. Él murió aproximadamente por ahí en el año 632, pero no dejó un legado, no dejó a alguien ya fijo, sino su suegro, quien toma el lugar, el que lo viene a sustituir. Él sí pone a los que van a darle seguimiento a este movimiento, y entonces cobra fuerza que hasta el día de hoy, hasta en nuestro país, México, en los pueblos más pequeños, como Oaxaca, Chiapas, este movimiento es el que está sobresaliendo. Así que este caballo no ha parado, este sello sigue abierto. Vamos a seguir con la segunda parte, mi hermano Trini. ¿Quién es o quién fue el sucesor de Mahoma? En la diapositiva número 6. Cuando se menciona "y no hagas daño al vino ni al aceite", comprendemos que este movimiento religioso, Islam, tuvo la intención de dañar al Evangelio, representando a través de la sangre de Jesús, el vino, y al testimonio del Espíritu Santo, el aceite. Mateo 26, 28 y Hechos 10, 38. Es decir, se tuvo la intención de destruir las Sagradas Escrituras. ¿De qué manera se puede interpretar esto? Años después de la muerte de Mahoma, fue Omar el segundo califa, lo que significa representante o sucesor de Mahoma en la dirección de la comunidad musulmana, quien en el año 640 después de Cristo, de acuerdo con el escritor Bar Ebrahú, le indica a Imam al-Shah si esos libros están de acuerdo con el Corán. No tenemos necesidad de ellos, y si se oponen al Corán, deben ser destruidos, por lo que incendió la biblioteca de Alejandría, causándole su destrucción. Históricamente se considera que la desaparición de la dicha biblioteca constituye un desastre cultural, y más aún por la fecha de su destrucción, donde ya existía un gran acervo de literatura cristiana. A pesar de todo esto, las Sagradas Escrituras han prevalecido a lo largo de la historia. Amén. Gracias, mi hermano Trini. Entonces aquí vemos que el sucesor de Mahoma, él viene a ser todavía más fuerte, y
y este sí ya puso hombres. Aquí se divide el Islam, hay dos partes. Porque una parte quería a uno de los, ¿cómo le llaman? Los, el nombre de los, cuando nos vamos a la historia, muchos los conocen como los sultanes. Entonces, unos querían a uno y otros querían a otro y se dividieron. Pero aquí cuando este hombre dice que empieza a examinar y dice, si los libros, o sea, los pergaminos, la Torá, van de acuerdo con el Corán, no los necesitamos. Pero si van en contra del Corán o del Islam, hay que desaparecerlos. De una o de otra manera no los querían. Y entonces vemos que este sistema que aparece, que viene representado en este caballo negro, con este personaje, traería escasez, pero no de alimentos, sino de la palabra de nuestro Dios. Porque muchos se dejaron llevar por este movimiento islámico, por esta doctrina. Para ellos Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es uno de los muchos profetas. Para ellos el principal profeta, quien directamente Dios a través del ángel Gabriel les dio mensajes, es Mahoma. Así que entonces ellos quisieron desaparecer al Evangelio, quisieron desaparecer también todos los escritos. Pero vamos a ver lo que dice Amós en su capítulo 8, verso 9 al 12, mi hermanita Yuri. Amós, página 922, capítulo 8, versos 9 al 12. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda la cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Amén. Y muchos de nuestros predicadores nos han ya anunciado, nos han tocado la trompeta y nos han dicho, ojo, aguas, porque estos tiempos se aproximan. Se va a recoger la escritura, se va a recoger la Biblia, no va a haber predicadores. Lo que alcanzaste a entender y lo llevas en tu mente, con eso vas a sobrevivir. Y aquí dice que correrán de un lado para otro. A lo mejor de aquí, Estados Unidos, iremos a México a ver si allá hay alguien que nos predique. Pero dice que no, va a haber. Enviaré hambre, no de pan, sino de palabra de nuestro Dios. Y esto ya se ha cumplido una parte en lo literal, pero aún falta lo que estamos viendo, que es lo espiritual. Ahora dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 13, verso 9 al 11, mi hermanito Trini. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de transformar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti,
y serás ciego y no verás el sol, porque algún tiempo Luego cayeron en él. inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien le condujese de la mano. Amén. Esto es la oscuridad espiritual que vendrá a las personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Y en el verso 10 de Daniel 12 dice que los entendidos entenderán, pero los que no quieren no van a entender. Y entonces dice que aquí Pablo, este hombre que hablaba mentiras, él le dijo: desde ahora vas a ser ciego por un tiempo. Y dice que vinieron inmediatamente tinieblas a sus ojos y no pudo mirar. Dice en el mismo libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 26, verso 18, mi hermanita Yuri. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Para que abran sus ojos. Y mis hermanos, la profecía es entonces para abrir nuestros ojos y mirar en dónde estamos. Que todos estos acontecimientos, con la apertura de estos sellos, es que se van desarrollando más y más. El primer sello es de que va a llegar el tiempo en que se va a cerrar la puerta. El segundo sello es de que no va a cesar de derramarse la sangre de los mártires, y nosotros ya somos parte de ese grupo. Y en ese segundo sello, en el capítulo 13, mirábamos que esa bestia que fue herida de muerte en una de sus cabezas, que un poder, que fue el poder civil, se le va a volver a dar, y va a tener los dos poderes, así que él va a decir: de hoy en adelante, toda la tierra tiene que guardar el domingo, y va a ser una sola religión. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Va a seguir el derramamiento de sangre, porque este sello aún sigue vigente. Ese caballo rojo sigue avanzando, y ahora vemos este caballo negro. Este sistema sigue avanzando, y esas tinieblas sigue cegando los ojos de todos. Y no quiero pensar que un día alguien de aquí de la congregación vaya a llegar y vaya a decir: hermano, es que el Corán sí es el verdadero libro de Dios. Le fueron cegados sus ojos, como Pablo le dijo a este hombre. Y entonces viene lo que está anunciado a través de todo esto. Correrán de mar a mar buscando palabra de Dios, pero no la hallarán. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 6, verso 6. Y dice en el verso 6: y oí una voz en medio de los 4 animales, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagáis daño al vino ni al aceite. Y no hagáis daño al vino ni al aceite. ¿Por qué? Dios le dijo: a esto no le tienes que hacer daño. Entonces vamos a ver su representación, lo que es cuando dice no hagas daño al vino. En Mateo capítulo 26, verso 28, mi hermanito Trini. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Amén. Porque esta es mi sangre que es derramada para muchos, para remisión de pecados. ¿Y qué era eso? El vino. El vino representaba la sangre del Cordero, y el Cordero venía a predicar el Evangelio, traía las buenas nuevas de salvación. Y a eso le prohibió Dios, dice: y no hagas daño al vino. Sigue diciendo el Apocalipsis capítulo 7,
verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Esa sangre que representaba ese vino y que venía a darnos la salvación a toda la humanidad, es la que Dios le prohíbe, o el ángel le prohíbe a este movimiento que no le hiciera daño. Dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Y ellos le han vencido con la sangre o por la sangre del Cordero. Y es por eso que dijo, no le hagas daño al vino. Pero también dice, no le hagas daño al aceite. ¿Qué representa el aceite? Dice el libro de los Hechos, en su capítulo 10, 38. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Mi hermanita Yuri. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Ese aceite no es nada más y nada menos que la representación del Espíritu Santo de nuestro Dios. A él no le podía hacer daño, porque este Espíritu que venía representando este aceite era el que Jesús dijo, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de verdad que los guiará a toda verdad y Él les recordará todas las cosas. Dice en el libro de los Salmos, en su capítulo 45, verso 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Te ha ungido Dios con aceite. Ahí dice óleo, es aceite. Ese aceite que representa al Espíritu Santo de nuestro Dios. Y por último, en representación a este aceite, dice Hebreos capítulo 1, verso 9. Mi hermanita Yuri. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Amén. Has amado la justicia, has amado la verdad, por lo cual te ungió Dios con ese aceite que representa al Espíritu Santo. Cuando los ministros ungen a un enfermo, en su oración dicen, este aceite que yo unto en tus sienes que representa la sanidad del Espíritu Santo de nuestro Dios. Aquí dice entonces que Dios le ordenó a este ser que no hiciera daño ni al vino ni al aceite. Pero este movimiento aún sigue cabalgando. Cuando ustedes se van a la historia o quieren ver uno de los grandes movimientos que ahorita en día está el primero, el movimiento popular, católico romano. El segundo es el Islam. Y sigue cegando la mente de las personas, sigue avanzando esa ceguedad en las personas que se dejan llevar por esto. Mis hermanos, vamos a detenernos ahí solamente, vamos a poner la última diapositiva para que quede como un récord. ¿Qué cosa o que de todo lo que hemos hablado tiene su simbolismo? Así que entonces, a través de la apertura de este sello nos estamos dando cuenta que han acontecido ya estos acontecimientos y van a seguir pasando.
Para la iglesia, mis hermanos, es tiempo entonces que levantemos nuestra frente, y dice que el Señor Jesús que cuando estas cosas vemos que están aumentando y creciendo, que demos gracias a nuestro Dios y nos sintamos alegres porque nuestra redención está más cerca de cuando nosotros comenzamos, cuando creímos. Les invito a que se pongan de pie y vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.